Bueno, ya estamos con Jorge Sola, que es secretario general del Sindicato del Seguro y secretario de prensa de la CGT. Vamos a tener yo entiendo que rica entrevista, porque por un lado vamos a entrar de lleno con lo que significa desde marzo la vigencia de la ley de teletrabajo, la 27.555, y lo que esto en el campo laboral, en el territorio, en el escritorio, significa realmente para los trabajadores en cuanto a sus derechos, deberes y garantías. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo te va? Sí, muy bien, muchas gracias, Nora. Bueno, ¿cómo viene este asunto de la ley del teletrabajo? ¿Cómo está siendo llevado por los empresarios? Bueno, como bien decías recién, desde marzo ya está vigente una vez reglamentada, si bien la ley fue sancionada el año pasado, se comenzó a partir de marzo, con lo cual está plenamente vigente y a partir de allí, digamos, hay un montón de circunstancias y de características que la propia ley deja para la discusión en las diferentes actividades y de acuerdo a la incorporación en los convenios colectivos de cada actividad. Mm. Así que en ese sentido, en el caso de la actividad nuestra, que es la de seguros, una relación laboral que está atravesada por la virtualidad y por lo tanto, digamos, es muy importante la modalidad esta del teletrabajo. Hemos iniciado unas mesas técnicas con las cámaras y hemos sido convocados junto con el sector empresario a una mesa dentro del Ministerio de Trabajo, igual que el gremio de los bancarios, que también está citada en otra mesa paralela, pero donde estamos discutiendo ahí básicamente las distintas situaciones. El sector empresario, bueno, está mirando y está viendo cómo va a seguir esto. Es un gran laboratorio lo que está sucediendo. Un laboratorio que tiene que ver con el mundo laboral en sí, digamos, ¿no? Es desde el año pasado que empezó, donde de golpe en nuestra actividad todo el mundo fue a trabajar a su casa y eso significó, bueno, un montón de situaciones buenas, el no transporte, la posibilidad de cuidarse sanitariamente, pero después, bueno, empiezan a haber problemas, digamos, en el armado de la relación comercial de la propia empresa, en la necesidad de que haya presencialidad. Y eso también tiene que ver con la necesidad del trabajador de relacionarse con sus compañeros también. Y eso es una demanda que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido incrementando. Todo Eso en indica que va a la, ser... en la, en la parte humana es tal cual, digamos, no es lo mismo trabajar solos. Ahora eso es más para las generaciones más grandes, ¿no? Porque digo, los pibes que tienen dirían en Estados Unidos, la cultura de garage con sus computadoras se manejan de una manera diferente. En ese terreno que al principio, por un lado, fue totalmente compulsivo, porque tuvo que ver con un elemento externo como la pandemia, pero que después hubo un momento en que estábamos todos medio contentos pensando que esto nos dejaba más libres y qué sé yo. Después empezamos a pensar los detalles y nos dimos cuenta que, por ejemplo, gastábamos más luz, que Claro. nosotros, que se nos envejecían nuestros elementos, computadoras, celulares, micrófonos, que las tareas de cuidado eran un problema serio porque no faltó ningún Zoom en donde no hubiera un niño en las casas donde los había que estuviera pasando por detrás o un adulto mayor que reclamaba de repente alguna cosa. Exceso por parte del empleador de llamarte a cualquier hora, entonces era como que, como no estás 8 horas, entonces te llamo a las 10 de la noche porque se me ocurrió una idea. Esto te coartaba el derecho a la intimidad. ¿Cómo engloba todo eso los derechos sindicales? Bueno, es todo el desafío que tenemos por delante, digamos. Nosotros hemos planteado 6 o 7 puntos de urgente tratamiento para la incorporación inmediata en el convenio colectivo. Uno tiene que ver, como bien explicabas, con la compensación de los gastos, es decir, los gastos que el propio trabajador tiene en energía eléctrica, en energía
energía para calefaccionarse, en su uso de la conectividad de Internet, que es una herramienta de trabajo fundamental. Y eso tiene y además, digamos, la compensación también por el uso de la tecnología que les es propia, es decir, no todas las empresas proveen de las computadoras o de los escritorios, y eso también tiene que tener una compensación, aunque bien lo dice la ley, que en el caso de la provisión de los elementos para el teletrabajo tiene que estar absolutamente a cargo de las empresas. Pero hasta que eso suceda va a pasar un tiempo y es necesario compensarlo, digamos, ¿no? Entonces, en eso hemos planteado la necesidad de ir tratando con la complejidad de la Argentina. No es lo mismo el valor de la conectividad o de la energía eléctrica en capital que en la Patagonia, para citar dos ejemplos de los más alejados en cuanto a los valores. Así que, bueno, con la inteligencia de ir buscándole para que cada trabajador tenga la compensación de los gastos, porque esto también es cierto que no es un valor remuneratorio, es decir, no es una parte más del salario, sino que es una compensación para que el trabajador, por estar en su casa, no tenga que poner dinero de su bolsillo. Además de eso, el derecho a la intimidad, claramente, digamos, es algo que está en la ley y que nosotros estamos impulsando. El derecho a la desconexión para limitar la jornada laboral de acuerdo al convenio colectivo. Y además, la posibilidad de que tengan las tareas de cuidado que tiene que ver con esta situación en la que hoy estamos atravesando, que es atípica. ¿Y por qué digo que es atípica? Porque hoy el trabajador no tiene en claro cuáles son los horarios, o por lo menos en el inmediato plazo, cuáles son los horarios que va a poder sus hijos estar en el colegio, o si tiene alguna persona a cargo, alguien que lo pueda cuidar. Porque estamos en tiempo de pandemia y con lo cual lo atraviesa esa característica de diferencia. Y además eso implica también, digamos, el poder ejercer los derechos sindicales. Y ahí tenemos los dirigentes sindicales, tenemos un desafío aún mayor todavía, que es la comunicación con el trabajador. Antes era mucho más simple ir al lugar de trabajo donde estaban todos y hacer una reunión, una asamblea, o hablar persona por persona, que nos pudieran contar cuál era la problemática que tenían, y hoy esto se va a complicar. Yo creo que el sistema va a ir, por lo menos en el inmediato plazo, a una suerte de zona mixta, a un híbrido entre presencial y modalidad a distancia. 3 días presencial, 3 días modalidad a distancia, eso por ahí va a andar con otros 2 o 3 días de teletrabajo. Pero nosotros tendremos que empezar a tener la característica de conectarnos con los trabajadores de una manera en la que podamos saber que la relación ya no va a ser como antes, porque ahora antes el lugar de trabajo era la empresa y hoy es cada uno de los domicilios, y eso efectivamente es un desafío y además para el sindicalismo en general. La relación con ustedes va a ser volitiva, ¿no? Digo, cuando estabas en la empresa, el delegado pasaba por cada sección, claro. Si tenía que hacer un momento de parate para decir algo que estaba pasando, se hacía, se dejaba un volante, si había un problema con algún compañero o compañera, había un rincón donde sentarse a hablar. Ahora es, los convocamos a que nos juntemos en la planta baja de la empresa tal día, y eso creo que va a ser un enorme desafío. 2 preguntas sobre el tema de cómo regularse. También está la contracara de que de repente alguien está contento de tener este tipo de trabajo, justamente porque no tiene horarios, lo desarrolla cuando quiere y todo lo demás. Eso está contemplado, digamos, ¿no? Está contemplado el tema. Lo que no está muy contemplado es el tema de los seguros. Digo, el tema, me caigo en mi casa porque me tropiezo con el cable de la computadora. ¿Cómo pruebo yo o cómo se comprueba que a mí me corresponde la RT? Claro, bueno, esto tiene también un camino paralelo que tiene que ver con la relación de la cobertura a través de la aseguradora de riesgo de trabajo, y tiene que ver también con el horario establecido para que lo que suceda ahí también sea considerado no como accidente doméstico, sino como accidente laboral, ¿no? Si me quemo con el agua caliente, estando en mi casa, porque justo me estaba sirviendo un café para seguir haciendo la tarea, va a tener que ser considerado como un accidente de trabajo, ¿no? Porque está en ocasión del trabajo.
Las aseguradoras de riesgo de trabajo lo que están logrando con esto es un gran ahorro de los accidentes in itinere, que son aquellos accidentes que ocurren del trabajo de la casa hacia el lugar de trabajo y a la inversa, digamos. Sí, sí. Eso ha caído notablemente y es un gran ahorro para ellos. Yo creo que ahí no va a haber demasiados inconvenientes. Sí creo que van a tener que prestar especial atención a lo que son las enfermedades. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, digamos, el establecimiento de sillones ergonométricos como tiene que ser, la luz, para que el trabajador no empiece a tener problemas a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es algo que estamos con las empresas solicitándole para que cada espacio de trabajo que tiene el trabajador en su domicilio esté dotado de la seguridad e higiene que corresponda. Esto Es implica que complejo también... eso, porque Sí. suponete que yo vivo en un buen ambiente y no tengo la posibilidad de tener las condiciones que la aseguradora pide para decir, bueno, sí, yo a esta persona la cubro. ¿Cómo hacemos? Sí, efectivamente no siempre se va a poder hacer esa relación y no todo el mundo va a poder ni va a querer hacer Claro. el trabajo a distancia. Nosotros estamos solicitando también, por ejemplo, que no es un tema menor, que cada espacio que el trabajador deje en beneficio de la empresa durante 7 u 8 horas también tenga una compensación como una suerte, y esto va muy encomillado, de alquiler del espacio del trabajo, del espacio de su domicilio para el empleador. Porque, bueno, está usando parte de su domicilio en beneficio de las empresas. Las empresas, para dar un dato y ponerlo en situación, hay una gran cantidad de empresas de seguros que han dejado de alquilar o han dejado edificios completos ya viendo que la vuelta a la presencialidad no va a ser en el 100% de lo que antes tenían. Vos sabés que me la dejaste picando porque justamente te iba a preguntar eso. La parte inmobiliaria de las empresas iban a estar dispuestas a volver atrás o ya estos pisos, como digo, en toda la zona céntrica estamos viendo que algunos se están desalquilando. Nada, en todo caso que le inviertan en más seguros y en más comodidades o en equipos para los que laburan en sus casas, pero igual es complejo, ¿no? Sí. De hecho, ya tenemos varios casos que han dejado de alquilar algunas oficinas y que han centralizado todas en otras. También tenemos empresas que son muy dudosas de la vuelta a la modalidad teletrabajo, no les ha resultado, hasta por una cuestión comercial, por una cuestión de organización interna. Claro, Y eso depende del también rubro. No, sí, en seguros te estoy hablando también. Depende también el giro comercial de cada uno y cómo estén organizados comercialmente y administrativamente. Yo creo que, vuelvo a insistirte con esto y con lo que empecé, creo que es un gran laboratorio que tenemos que tener la posibilidad de ir armando un esquema de modalidad de teletrabajo que tenga la suficiencia de tener un punto de partida, pero también que podamos ir corrigiéndolo, porque yo creo que a partir de lo que el trabajador empiece a percibir, a partir de lo que el empleador también empiece a percibir, tengamos que ir modificando. Claramente hay una base que es la ley y en eso, digamos, hay que discutir y poner cada una de las situaciones, pero también con la posibilidad de ir acomodando la situación de acuerdo a cómo se vaya dando. Vos bien sabés, porque sos muy informada, pero hay grandes empresas de Estados Unidos como Amazon o Google que están dejando la posibilidad del teletrabajo como posibilidad en sí, digamos, ¿no? No digo que se suceda acá en Argentina, pero bueno, es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora te pido, nos queda más o menos poco tiempo, pero de todos modos te voy a pedir que te saques el sombrero del Sindicato del Seguro y te pongas el sombrero del secretario de prensa de CGT, porque te quiero llevar, por un lado, al tema de las elecciones en los sindicatos y cómo está viniendo el tema del futuro recambio de conducción en la CGT y demás, cómo se vive. Y después, la segunda parte de la pregunta tiene que ver
cómo se vivió en la CGT y en todos los sindicatos que la componen el haber quedado tan alejados o en números tan poco expectantes en las listas de legisladores, concejales y demás en cada una de las provincias. ¿Lo vivieron como qué? Bien. Los procesos de elecciones de los gremios ya han comenzado a partir del 1 de septiembre, que es cuando vence la resolución del Ministerio de Trabajo. Ya están convocadas muchas elecciones y de mandato que se han vencido durante este año y medio y de algunos que están venciendo prontamente. Así que es un proceso que empieza a darse y que, a diferencia de muchos años, en 2 o 3 meses van a estar la renovación y el inicio de nuevos mandatos de casi todos los gremios. Y eso va a ser un problema para la administración del Ministerio de Trabajo, para todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los procesos electorales y la certificación de autoridades, ¿no? Pero bueno, va en ese camino. En cuanto a la CGT, tenemos en idea, y así venimos charlando con los diferentes sectores, la posibilidad de renovar la conducción en octubre. La segunda quincena de octubre es la idea que tenemos en nuestra cabeza, darle ahí la mayor participación y unidad posible a esta nueva conducción, que haya también una fuerte presencia de la representación femenina, y esto tiene que ver con la necesidad de que se incorporen a dirigentes, no solo respetando la ley que establece un 30%, sino buscando que sea aún más representativa también, y en eso estamos trabajando con todos los gremios, compañeros y compañeras, aún que no sean secretarios generales, y la incorporación también de los movimientos sociales como es la UTEP, no ya, digamos, como una entidad gremial, porque todavía no lo es, pero sí buscarle una formalidad para que pueda incorporarse dentro del trabajo de la CGT. En eso venimos hablando y haciéndolo fuertemente. Del trabajo y de la mesa, o sea, podría haber alguien, estamos hablando de CETEP, ¿no? ¿O solamente UTEP? UTEP, digamos. Estamos hablando de que se incorpore un representante de alguna manera a la mesa. En el Consejo Directivo no podría, porque todavía no es una entidad gremial, por lo tanto le falta eso para ser confederada, pero sí nos parece importante que de algún modo empiecen a participar en las charlas, en las conversaciones y en las decisiones de la CGT, en una forma de ir haciendo el camino para que alguna vez terminen incorporándose ya como un gremio cuando suceda la obtención de la personería gremial. Bueno, vamos a las heridas de la conformación de listas, porque yo hice en editorial Pasando la Ambulancia, así que eso es lo que estoy preguntando ahora. ¿Cómo quedó eso? Bueno, la verdad que no tenemos más reflejo en este último armado de la lista de lo que viene sucediendo hace mucho, y que a mi exclusivo punto de vista es que la CGT tiene que recuperar. Es decir, la necesidad, más que de la CGT, la necesidad del movimiento obrero de ser quien genere la posibilidad de un espacio de poder mucho más grande, que no solo permita discutir la lista, que es un momento coyuntural, que es un momento importante donde podrían ingresar compañeros dirigentes gremiales, sino, digamos, en el armado de las políticas. Hoy el movimiento obrero no es parte en el armado de la política general como lo fue en algún momento en la historia de la Argentina. Hoy nosotros somos actores importantes, discutimos en algunas mesas, como en el Consejo Económico y Social, pero en el armado de la política del día a día nos falta esa fortaleza. Y eso, primero hay una mirada autocrítica, si se quiere, que es la necesidad de la unidad del movimiento obrero, para que quienes nos representen ante el poder político tengan la fortaleza de un movimiento unido atrás, pero también que cuando se den vuelta tengan que responder al movimiento obrero y no a un espacio político al que pertenecen. Hoy hay muchos dirigentes gremiales de enorme valía y que ocupan lugares que ponen a disposición del movimiento obrero, pero que entran más por pertenecer a un espacio político que por ser de la CGT o de cualquier espacio gremial. Entonces me parece que eso es algo que nosotros tenemos que modificar para que entonces sí no tengamos que
nos tengamos que sentar como de igual a igual en el armado de la política argentina. Y luego creo que hay una mirada también por parte de la política que tiene que hacer hacia el movimiento gremial, de considerar con un poquito más de generosidad, no solo en las coyunturas del armado de la lista, sino también en el armado de las políticas que tienen que ver con lo social y lo laboral. Y no solamente, que yo siempre lo digo esto, no solamente cuando se tratan temas de carácter de leyes laborales. Nosotros somos representantes, en muchos casos, de la sintonía social de la gente, ¿no? En cada una de las delegaciones de la CGT, en cada una de las delegaciones de los gremios, tenemos contacto no solamente con nuestros afiliados, sino con aquellos que no tienen trabajo. Por lo tanto, percibimos el termómetro social a cada instante. Y en eso me parece que tenemos que tener una participación mucho más amplia, renovadora, fresca, y como siempre decimos, nosotros sabemos cuáles son los problemas, pero también tenemos algunas ideas para las soluciones y a veces nos cuesta sentarnos para llevarlas adelante. Muchísimas gracias, Jorge, por haber participado de la columna vertebral Historias de Trabajadores.